estén atentos y podamos resolver esta guía fácil, ¿verdad? Algunos de ustedes ya la hicieron. Ay, perfecto, que ya la hayan hecho. Dice, en cada par de triángulos, a continuación, si las marcas semejantes indican partes congruentes, ¿qué triángulos son congruentes en virtud del postulado lado, ángulo, lado? Marque con un círculo la letra correspondiente a su respuesta. Ojo, no me tengo que fijar solamente en la forma del triángulo. Me tengo que fijar en las líneas que están ahí. Esas líneas significan que son congruentes los lados y que son congruentes los ángulos, ¿verdad? Eso es lo que significa nada más. Critali, bienvenida. Casi medio año sin verla en clases. Encienda su cámara, porfa, es una regla que hay ahora, Critali, tener encendida su cámara. Buenos días. Soy la paleta. Si quiere su micrófono no, Critali, pero sí su cámara. Suani igual, por favor. Entonces, gracias, Suani. Entonces, vamos a hacer esta guía. Lo único que me pide es que compruebe si son congruentes por el postulado lado, ángulo, lado. Entonces, el inciso A, ¿puedo decir que se aplica el postulado lado, ángulo, lado? En el inciso A, el que estamos viendo ahí en pantalla. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. sí. ¿Y la B? También. También, profe. ¿Y la C? Buenos días, profe. Buenos días, Kenia. También. Igual. También, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que la C no? Porque la condición, ¿cuál es? La condición es que el ángulo tiene que ser este de aquí. Lado, ángulo, lado. Porque si no, ahí sería ángulo, lado, lado. ¿Verdad que sí? Porque primero está el ángulo. El ángulo tiene que ser el comprendido entre los lados. ¿Verdad? Entre los dos lados que son congruentes. Los dos lados que son congruentes y el ángulo formado por esos dos lados. Ahora, el D será postulado lado, ángulo, lado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será o no será? Sí. Sí, ¿verdad? Ese sí. ¿Por qué? Porque vean el ángulo es el que está formado por los dos lados que son congruentes. ¿O no? Sí, ¿verdad? Aquí la posición, como les digo, la posición no importa tanto, porque la figura me indica nada más cuáles son los lados congruentes. Este es el lado más grande, este es el lado más grande. El lado tiene la misma medida que este, y este ángulo tiene la misma medida que este. Entonces sí puedo decir que son lado, ángulo, lado. El E y el F serán lado, ángulo. El E es uno y el F es otro, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes con el E? ¿Será lado, ángulo, lado? No. No. En realidad sí es. ¿Por qué? Comparten un lado. ¿Qué lado comparten? Comparten ese lado que está dibujado aquí. Comparten este de acá. Entonces, al compartir este de aquí, ese lado pertenece a los dos triángulos. Entonces, cualquier lado es congruente consigo mismo. ¿Verdad? Cualquier lado es congruente consigo mismo. Entonces, sí puedo decir que ahí tengo lado, ángulo, lado. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no se pone marca? Porque ya se sobreentiende que cualquier lado es congruente consigo mismo. ¿Verdad? Pero por si no lo habían visto, este es el mismo ángulo para los dos triángulos. Este es el mismo lado para los dos triángulos. ¿Verdad? Bien, vamos a ver otro acá. Vamos a ver el F.
¿Está bien, Jesús? No. Que todo le salga bien. El ángulo F. ¿El ángulo F será lado, ángulo, lado? No. Bien, No. veamos. Acá ocurre algo. Aquí hay ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice siempre van a medir lo mismo. Entonces, este ángulo con este ángulo miden lo mismo. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Así como yo también puedo decir que este ángulo de acá afuera, que está fuera de los triángulos, también mide lo mismo que este. ¿Por qué puedo decir eso? Por la teoría de ángulos opuestos por el vértice. ¿Verdad? Ángulos opuestos por el vértice. Entonces, esos ángulos que están ahí miden lo mismo. Y son los formados por los ángulos que son congruentes. Entonces, puedo decir que son congruentes los dos ángulos y que puedo aplicar el teorema o el postulado lado, ángulo, lado. ¿Verdad? Bien, eso es en cuanto al E y el F. Vamos a hacer los demás. Vamos a hacer la parte 2 de esa guía. Vieron que esa guía estaba fácil, solo era ir observando nada más. Vamos a hacer la parte 2. Espero la estén haciendo ustedes ahí en su cuaderno y en su libro. Dice, para cada par de triángulos dibujados abajo, citar el postulado de congruencia lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 si lo hay, que compruebe la congruencia. Entonces veamos, en la parte, el inciso A, tengo esos dos triángulos. ¿Qué postulado puedo aplicar ahí? Ángulo, lado, ángulo. Ajá, ángulo, lado, ángulo, correcto. Porque me dice que dos ángulos son congruentes y que uno de sus lados es congruente. Y ese ángulo que es congruente pertenece a los dos ángulos, perdón, ese lado que es congruente pertenece a los dos ángulos, entonces sí, ángulo, lado, ángulo. El B, ¿qué postulado será? Lado, lado, lado. Correcto, lado, lado, lado. ¿Y qué, vamos a ver, qué tipo de triángulos serán esos? Isósceles. Isósceles, correcto. ¿Qué es un triángulo isósceles? Que tiene dos lados iguales. Vamos a ver, el C. Los triángulos están aquí en una sola figura. ¿Serán semejantes y por qué postulado? Ángulo, lado, ángulo. No, lado, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo, pero ahí solo me muestra un ángulo. Yo digo que es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Veamos, si nosotros vemos la figura ahí, pareciera que ese es un rectángulo, ¿verdad? No sé, ustedes me dirán si en el inciso C será o no será un rectángulo. Si es un rectángulo, entonces sí, está bien. ¿Qué dicen ustedes? Eso no es un rectángulo. No parece que fuera un rectángulo, ¿no? A la figura a que me refiero yo es a esta de aquí. Esta figura de aquí. No parece que sea un rectángulo. Entonces, como no es un rectángulo, no puedo afirmar nada. Entonces, no puedo decir que son congruentes. Si es un rectángulo esa figura, entonces sí son congruentes. Pero como no lo puedo afirmar, entonces no puedo aplicar ningún criterio. Y en el D, ¿cuál será? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, ángulo, ángulo. Ángulo, 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 ¿sí? Porque no me está, aunque pareciera, según lo que yo estoy viendo ahí, pareciera que sí, que todos los lados miden lo mismo, entonces puedo aplicar lo que dijo Uriel, pero como no lo dice, las únicas marcas que tengo son las que están en los ángulos, entonces puedo aplicar ángulo, ángulo, ángulo. ¿Eso por qué? Me estoy fijando nada más en las marcas, ¿verdad? Si no me dice nada más, me tengo que fijar solo en las marcas. Bien, vamos a ver el que sigue, el inciso E. ¿Qué dicen ustedes? Ángulo, lado. Correcto. Ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. Así de correcto. Ángulo, lado, ángulo. Y el F. F es, ¿cómo serán esas? ¿Qué postulado? Yo digo que es ángulo, lado, lado, ángulo. ¿Cómo, Melanie? Solo son tres cosas.
Lado, ángulo, lado. Ajá, lado, ángulo, lado. El G, vamos a ver el G. ¿Cuál puedo aplicar ahí? Falta una marca. ¿Qué marca puedo poner ahí? Ángulo. Ajá, puedo aplicar la marca del ángulo. ¿Por qué? Por lo que vimos en el pasado, ¿recuerdan? Que ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces, si yo agrego esa marca ahí, y le tengo que poner 2 porque el otro ya tiene 1. Si yo agrego esa marca ahí, entonces yo qué diría? Tengo ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Postulado ala. Entonces, vamos a ver el último. El último de esta guía. Niños, estoy grabando. Sí, va. Sí. Sí. Vamos a ver el último. ¿El último cuál sería? Ángulo, lado, ángulo. No, lado, ángulo, lado. Pero ahí solo me marca un lado. Pero nosotros ya sabemos por definición que cualquier lado es congruente consigo mismo. Entonces puedo hacer esto. Pero el ángulo que forman es este de aquí. ¿Verdad que sí? Es ese de aquí y ese no lo da. Entonces yo lo que tengo es nada más que dos lados son iguales, pero no sé nada más del otro. Entonces, ¿cuál sería ahí? Vean, por el dibujo que está ahí, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que estos son congruentes y que ambos son ángulos rectos. Por el dibujo, viendo el dibujo. Entonces, si yo digo eso, puedo decir que lado, ángulo, lado. ¿Verdad? Puedo decir eso, pero este lo pondríamos así como con un paréntesis, así como con dudas. No sé si es cierto o si es cierto o no. Pero nosotros lo vamos a poner como ángulo, lado, ángulo. Perdón, lado, ángulo, lado. ¿Verdad? ¿Por qué? Estos dos lados, estos dos ángulos y este lado que es congruente consigo mismo. Entonces puedo decir ángulo, perdón, puedo decir lado, ángulo, lado. Eso es lo que puedo decir ahí, ¿verdad? Bien, ya que calentamos haciendo la guía 34, vamos a hacer la guía 35. Que la guía 35 ya son demostraciones, lo que vimos la semana pasada. Recuerden que para hacer demostraciones tengo que dar afirmaciones, dar las razones, para después llegar a una conclusión. Eso es lo que tengo que hacer. Veamos acá este primer ejercicio. Dice, completar cada una de las siguientes demostraciones. Tengo una hipótesis. Ojo, estas hipótesis me sirven como dato, entonces no la tengo que obviar, tengo que leerla bien. Dice, el segmento CD es perpendicular al segmento AB. ¿Qué es un segmento? Un segmento es esto de aquí, ¿verdad? Un segmento es nada más este pedazo de recta, esto de aquí. Este es un segmento. Vamos a hacerle otro color para que se distinga bien. Este es un segmento. Ese segmento me dice que es paralelo a este segmento. No paralelo, perpendicular. Me dice que el segmento CD es perpendicular, perdón, al segmento AB. ¿Y qué más me dice? Me dice que el segmento AD, o sea, este de aquí, es congruente con el segmento BD. ¿Qué significa congruente? ¿Que mide en cuánto? Miren lo mismo. Que miden lo mismo. Muy bien, miden lo mismo. Entonces eso es lo que yo sé hasta ahora. ¿Qué me piden demostrar o qué me piden comprobar? Me piden comprobar que el triángulo ADC es congruente con el ángulo BDC. ¿Qué significa congruente? Que todos sus lados y todos sus ángulos midan lo mismo. Eso es lo que significa. Y vamos a empezar a dar razones. Vean, que esta guía empieza dándole a usted varias cosas y que usted lo vaya llenando lo que hace falta. Entonces, acá, yo sé por hipótesis, ¿qué hipótesis qué significa? Dato. Yo sé por dato, ese dato que me dan ahí, que
el segmento AD es congruente con el segmento BD. ¿De dónde lo saco? Lo saco de aquí. Entonces, por eso acá escribimos dato. Y el otro, segmento CD es perpendicular al segmento AB. También es dato. Entonces, ¿qué voy a escribir aquí? Aquí voy a escribir dato. Ni siquiera me complico. Aquí va dato. Nada más. Así de sencillo. ¿Y qué otra cosa sé? Sé que el ángulo ADC es congruente con el ángulo BDC. ¿Por qué? Porque son perpendiculares y son ángulos rectos. ¿Cómo sé que son ángulos rectos? Ah, por esta marca de aquí. Esta marca de aquí me dice que son perpendiculares. Esa es una forma de saberlo. La otra forma de saberlo es porque ya me dijo acá arriba que el segmento CD es perpendicular al segmento AB. Si son perpendiculares, acá miden 90 grados. Entonces, ya tengo que esos dos lados miden iguales. Ya tengo que el segmento AD y el segmento BD también son iguales. Ya tengo que el segmento CD también es igual. ¿Y por qué solo tiene dos marcas acá? Porque es el mismo lado. El segmento CD pertenece al triángulo BDC y también pertenece al triángulo ADC. Pertenece a ambos. Entonces, como pertenece a ambos, va a ser congruente consigo mismo. Ahora vamos con el otro. Voy a borrar lo que ya respondí. Porque tengo que moverlo. Dice acá. El segmento CD es congruente con el segmento CD. Parece lógica, pero no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque el segmento CD pertenece a los dos triángulos. Entonces, ¿esto por qué? ¿Por qué razón es eso? Identidad. Todo segmento es congruente consigo mismo. ¿Sí? Entonces, acá puedo responder. Lo que quiere decir, eso significa acá. No significa que descanse en la paz de Dios, no. Es lo que quiere decir. Buenos días. Buenos días, Jeremy. Lo que quiere decir que el triángulo BDC, ¿qué? ¿Qué voy a escribir ahí? Que el triángulo BDC es congruente por el postulado lado, ángulo, lado. ¿Se entendió? Lado, ángulo, lado. Entonces, este es el lado, este es otro lado. Ángulos, estos dos miden lo mismo. ¿Y el otro lado cuál es? Este. ¿Verdad? Postulado, lado, ángulo, lado. ¿Se entendió esa parte? Creo que el profe se quedó pegado, no soy yo. No. Solo estaba esperando que me contestaran, pero nadie contestó. ¿Es qué? Yo dije sí. Ok. Entonces, lo que les preguntaba era eso, si se entendía esa parte, porque eso es lo que vamos a seguir haciendo. Lo único que es llenar los espacios en blanco, pero con respuestas correctas. Y esa respuesta correcta la sacamos nada más de los datos que nos dan y del dibujo.
Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el siguiente. Y todos los ejercicios son iguales. Vean que aquí solo hay 3 cosas para responder. Solo hay 3 afirmaciones y con esas 3 afirmaciones es suficiente. Dice, hipótesis, el triángulo MPK y el triángulo XYZ, tal es que el ángulo M es congruente al ángulo Y, y lo tenemos marcado ahí en el dibujo. El ángulo MKP es congruente con el ángulo YXZ. Y el ángulo y la medida del segmento MK es igual a la medida del lado XY. Ojo, cuando no lleva nada acá arriba, cuando solo dice MK y XY, se está refiriendo a la medida. ¿A la medida de qué? Del segmento que está ahí. MK mide lo mismo que XY. Entonces, si eso es cierto, entonces se comprueba esto, ¿verdad? Se comprueba que estos dos ángulos miden lo mismo. ¿Y qué me pide demostrar? Me pide demostrar que PK, el segmento PK, es igual al segmento ZX. Que el segmento PK es igual o es congruente al segmento ZX. ¿Qué significa? Que miden lo mismo. ¿Qué tengo que demostrar yo entonces? Tengo que demostrar esto. Que estos dos miden lo mismo. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, ¿qué razones tengo? Vean, tengo que el ángulo M es congruente con el ángulo Y. También tengo que el ángulo MK es igual, que la medida de MK es igual a la medida de XY. También que sé que la medida del ángulo MKP, o nada más decir el ángulo MKP es congruente con el ángulo YXZ. ¿Qué significa eso? Que miden lo mismo. Todo eso, ¿por qué lo sé? ¿Qué razón puedo dar ahí? ¿Qué puedo escribir aquí? ¿Por qué sé todo eso? ¿Qué le escribimos ahí? Ese está sencillo. ¿Por qué lo podemos decir? Lo voy a escribir acá. Eso lo podemos decir por dato. ¿A dónde están todos esos datos? Aquí arriba. Todos esos datos están aquí. Todo lo que está escrito ahí está escrito acá. Entonces ni siquiera me complico. Solamente escribo por dato. Así de sencillo. Y lo otro, el triángulo MKP es congruente ¿con qué triángulo? XYZ. XYZ. Ok, vamos a hacer otro color porque ese no se distingue. Que el triángulo XYZ. ¿Y por qué podemos decir eso? Cuando ya estamos hablando de congruencia de triángulos, a fuerza tengo que usar postulados, los 3 postulados que conocemos. ¿Qué postulado puedo poner ahí? Por postulado. ¿Qué postulado? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Correcto. Así de sencillo. Y ahora, ¿eso qué significa? Si los triángulos son congruentes, ojo, aquí ya dice que son congruentes, no necesariamente que son semejantes, son congruentes. Si son congruentes, ¿qué significan? Que todos sus ángulos y lados miden lo mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que el segmento PK, que en este caso es uno de los lados del triángulo MKP, es congruente con el segmento ZX. Y ZX es uno de los lados del triángulo YXZ. Eso. ¿Y eso por qué? Vean esta razón. Vean, vayan grabándose estas razones. Nos va a servir. Dice, partes correspondientes de figuras congruentes son congruentes. Entonces, como arriba dije que los triángulos son congruentes, entonces si los triángulos son congruentes, sus lados también son congruentes. ¿Verdad? Todos sus ángulos miden lo mismo y todos sus lados miden lo mismo. Así de esa forma.
Bien, ¿se entendió ese ejercicio? Marcela se fue, solo nos dejó la silla ahí. ¿Sí se entendió? Jeremy, Suani. Jesús. Jesús, ¿cómo le fue? ¿Salió todo bien? Jesús me está poniendo atención. Isaac Arturo. Bueno, Isaac Arturo, yo no sé si es su internet o es que se sale la aplicación, pero es que queda congelado. ¿Sí? Isaac Umaña, enciéndame su cámara, por favor. Ok, ya hicimos 2 de esos ejercicios. Vamos a hacer otro. Vean esta figura. Aquí ya tengo 5 razones. Y ojo, al final ya me dan la conclusión. Entonces, cuando a mí ya me dan la conclusión, ya por lo menos tengo una idea de qué es lo que tengo que escribir en los anteriores. Porque ya me dicen que el ángulo A es congruente con el ángulo D. Pero leamos primero los datos que nos dan. Nos dicen, en la figura de la derecha, AB intersecta a BD en C. AB intersecta a BD. Ojo, aquí hay un error, ¿verdad? ¿Identifican el error? Pregunta, ¿identifican el error? Ahí dice AB intersecta a BD. ¿Es cierto? AB intersecta a BD. Vamos a ver quién me puede decir eso. ¿Es cierto que AB intersecta a BD? No. ¿Quién intersecta a BD? CB o BC. BC no. La C. ¿Quién intersecta a BD? E. C. La C dice Uriel. Ese es el punto donde se intersectan. Y eso sí, ese es el punto donde se intersectan. Pero ¿qué segmento intersecta a BD? Creo que aquí lo van a poder ver más fácil. Voy a dibujar esto, Lucía. Este es BD, el que va de aquí hasta acá. Ese es BD. ¿Qué segmento intersecta a BD? AC. No. ¿Qué segmento lo intersecta a E? ¿Verdad? ¿Por qué AC no? ¿Por qué AC no? Porque AC llega hasta aquí. Llega hasta el punto medio, sí, pero no lo intersecta, sino que se queda hasta ahí. Intersectar es que haga esto. Intersectar es que lo cruce completamente, llegar hasta acá. ¿Verdad? Entonces, AE. Aquí en este caso sería AE. Y más abajo corrigen eso, ¿verdad? Pero ahí hay un error nada más. Entonces aquí sería AE. ¿Todo bien, Marcela? Sí, ok. Entonces ahí sería AE. En la figura de la derecha, AE intersecta BD en C. Ahí es lo que decía Uriel. En este punto, en el punto C, es donde se intersectan. Aquí. Y nos dice que AC mide lo mismo que DC al momento de intersectarse, ¿verdad? Y que BC mide lo mismo que EC. Y me pide demostrar que el ángulo A es igual al ángulo B. Eso es lo que me piden demostrar. Me pide demostrar que este mide lo mismo que este. Eso es lo que me pide demostrar.
Ahora, Profe, la ventaja que pero tengo yo es que ya me da tenemos la problemas. conclusión. ¿Verdad? La ventaja es que ya me da la conclusión. Entonces, ¿qué hipótesis tengo? ¿Qué hipótesis tengo? Aquí tengo que AC es congruente con DC. Ojo, vean los símbolos que estoy usando. Si estoy usando estos símbolos, tengo que usar esto acá arriba. Tengo que ponerle segmentos. ¿Qué otra cosa sé? Eso es, si estoy usando segmentos, uso este símbolo, ¿no? Pero si no estoy usando segmentos, entonces nada más tengo que ponerlo igual. Si no estoy usando segmentos. Si no estoy usando segmentos, solo tendría que escribirlo así. BD o AC igual a DC. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo eso estoy hablando de medida, no estoy hablando de lados, estoy hablando de medida. Con eso que estoy diciendo, que AC mide lo mismo que CD. ¿Qué otra cosa sé como hipótesis? Otra cosa que sé como hipótesis es lo siguiente. También sé que BC es igual a S. Esas son las cosas que yo sé por hipótesis. ¿Por qué? ¿Hipótesis qué es? Son los datos que me dan. ¿Y de dónde saqué esos datos? Esos datos los saqué de aquí. ¿Verdad? De ahí los saqué. Ahora, ¿cuál sería mi tesis? Mi tesis en este caso está aún más fácil de identificar. Mi tesis sería esta. El ángulo A congruente con el ángulo B. Así de sencillo. Eso es lo que tengo que escribir ahí, hipótesis y tesis. Ahora, AC, perdón, igual a DC, sí, por datos. Ya lo habíamos encontrado y lo habíamos escrito en la hipótesis. Lo otro, el ángulo ACB es congruente con el ángulo DCE. O sea, el ángulo ACB, que es este de aquí, es congruente con el ángulo DCE. ¿Son congruentes? Sí. ¿Por qué? Entonces aquí voy a escribir mi razón. Porque son opuestos por el vértice. Porque son opuestos por el vértice. Esa es mi razón. Por eso son congruentes. Porque son ángulos opuestos por el vértice. Si no son opuestos por el vértice, entonces no puedo afirmar eso. Pero como sí lo son, sí lo puedo afirmar. Ahora vamos a ver. También me dice que la medida del ángulo, la medida de BC es igual a EC. No son ángulos, ¿verdad? Solo son segmentos. Pero la medida de BC es igual a S, sí. ¿Y aquí qué le pongo? Dato. Ni siquiera me complico. Dato porque lo escribimos acá arriba, ¿verdad? Ahí arriba escribimos eso, entonces ni me complico. Y ahora puedo decir que el triángulo ACB es congruente con el triángulo DCE. Sí, puedo decir eso, porque tengo, ¿qué postulado puedo aplicar ahí? Por congruencia de triángulos usando el postulado. ¿Qué postulado usamos? ¿Quién me ayuda? ¿Qué postulado usamos ahí? Viendo el dibujo, veamos el dibujo. ¿Qué postulado usamos ahí? Lado, ángulo, lado. Correcto. Por postulado, lado, ángulo, lado. ¿Verdad? Y si ustedes ven todas esas marcas que nosotros pusimos, ¿de dónde las sacamos? De los datos que nos habían dado primero. Entonces, por lo tanto, si esos dos triángulos son congruentes, todas sus medidas van a ser congruentes. Y puedo decir que el ángulo A es congruente con el ángulo D. Vean, aquí hay otro error. Aquí hay otro error. Aquí era D. ¿Por qué digo que era D? Porque aquí en la conclusión está que era D con la que le tenía que comprobar. Vean.
Aquí dice D. Entonces tenía que probarla con D. Entonces aquí ya también tengo un error yo. Aquí tendría que ser D. ¿Sí? Entonces el ángulo A y el ángulo E miden lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque partes correspondientes de figuras congruentes son congruentes. Yo también puedo decir que el ángulo B mide lo mismo que el ángulo E. ¿Por qué puedo decir eso? Porque puedo decir que el ángulo B mide lo mismo que el ángulo B. O sea, este de aquí con este de aquí. ¿Por qué puedo decir lo mismo? Ah, porque son partes correspondientes de figuras congruentes. Entonces, a A le corresponde D. A B le corresponde E. Entonces, por esa parte puedo decir que son iguales porque partes correspondientes de figuras congruentes son congruentes. ¿Qué otra cosa puedo decir también? Puedo decir que el segmento AB va a medir lo mismo que ¿quién? Va a medir lo mismo que el segmento DE. ¿Por qué? Porque partes correspondientes de figuras congruentes son congruentes. Y lo que ya teníamos marcado, ¿verdad? Que el lado, CE es congruente con el ángulo CB. Y que el ángulo DC es congruente con el lado AC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque partes correspondientes de figuras congruentes son congruentes. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Ah, porque ya llegamos a la conclusión de que son congruentes. Entonces, cuando son congruentes, ya cualquier parte va a ser igual a la otra. ¿Se entendió esa parte? Pregunto. Bien, entonces aquí les queda a ustedes para que se diviertan hoy. Para que no se aburren hoy por la tarde. Les toca hacer el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Vale, para que se diviertan hoy. En algunos ni siquiera es necesario dibujarlo. Lo único que tienen que hacer es completar. Y construir usted mismo. Aquí, del 5, 6, 7 en adelante, usted tiene que construir esto. Puede escribir hipótesis, tesis, demostración, afirmaciones, razones, en ese orden, para poder hacerlo. Regresamos acá para pasar lista y terminar la clase. Stephanie no la había visto. Uriel Vázquez, Ana Peñalba. Profe, perdón por entrar tan tarde, pero tenía problemas con conexión. Okay. Con el internet. No se ande peleando con el internet. Ok, Uriel Vázquez, Ana Peñalba, Marcela Romero, Jesús Adrián, Isaac Arturo,